Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos, son las 6 de la mañana con 30 minutos. 6 de la mañana con 30 minutos. Arrancamos la semana, desde luego, como siempre, colocando a Dios en el centro de nuestras actividades, invitándoles a ustedes también a hacer reflexiones oportunas sobre lo que viene por delante en esta semana, darle fiel cumplimiento a sus metas, a sus objetivos. Y por supuesto también invitarles a que le pongamos las mejores ganas y las mejores energías precisamente a lo que viene por delante. Hoy lunes, sin duda alguna, las reflexiones importantes de lo que ha pasado los pocos días de vacaciones que tuvimos, algunos, específicamente con el tema de los accidentes de tránsito. Qué lástima que realmente sigan enlutando a las familias salvadoreñas, a veces la irresponsabilidad, a veces desde luego también la imprudencia o el descuido, etcétera, etcétera, ¿verdad? 33 fallecidos en accidentes viales durante las vacaciones, sin duda alguna una situación muy dolorosa para sus familias. Bueno, esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a Romeo Auerbach, diputado del partido Gana. Él es, desde luego, ha estado muy activo precisamente en varias comisiones. Quiero darte la más cordial bienvenida. Romeo, gracias por acompañarnos y darnos el espacio de esta mañana para poder estar con nosotros y hablar de varios temas de país. Sé que estás en la Comisión Financiera, estás en Justicia y Derechos Humanos, Reformas Electorales y Constitucionales y también en la Comisión Especial de Fondos ONG. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, Ernesto, gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los amigos que nos están viendo por los canales y por los medios y redes de Grupo Megavisión. Claro, también quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada del FMLN, Dina Argueta. Ella pertenece a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Medio Ambiente y Cambio Climático y la Comisión Política J en el tema de recursos hídricos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, diputada. Gracias, Ernesto, buenos días. Un saludo a la población salvadoreña que está pendiente siempre de este programa y a ustedes en el estudio. Por supuesto, también un saludo al diputado con quien vamos a compartir esta mañana esta entrevista. Bueno, sin duda alguna no podemos pasar por alto hacer una reflexión de lo que yo mencionaba al inicio, Romeo, ¿verdad? De cómo la vacación a veces nos deja también un cuadro muy triste, especialmente cuando vemos el tema de los accidentes de tránsito, ¿verdad? Y vemos el resultado de lo que estas noticias nos dan y por supuesto también el tema del COVID-19 que ya como lo vimos en exposición de las autoridades de salud, ya tenemos nuevas cepas que están precisamente dominando el territorio salvadoreño. Sí, Ernesto, lamentando pues realmente cada vez que hay accidentes, sea vacación o no, pues se lamenta mucho porque pues a veces afecta no solo al que tiene el accidente, a familiares y amigos. Y la vacación realmente es para descansar, en este caso que tenemos el COVID, que nos tenemos que cuidar mucho más por las cepas nuevas que están. Y yo creo que nos tenemos que cuidar, ya metámonos eso en la cabeza de aquí en adelante, porque el COVID se viene a quedar por años, años. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de ver la vida, nuestra perspectiva con respecto a cómo cuidarnos y que la vacación nos debería de servir, pues aparte pues, sí, disfrutar y lo que tú quieras, pues para entender que estamos en una nueva realidad. Y tal vez no para desbocarnos, ¿verdad? Porque se han sentido quizá enfrenados y de repente vemos que nos vamos a todo galope y ahí están los resultados tristes de los accidentes, Ernesto. Así es, en efecto. Diputada Argueta. Bueno, yo quiero iniciar enviando mi solidaridad a todas las familias que han sufrido la pérdida de un miembro o de un integrante de su familia a través de un accidente de tránsito, ya sea ocasionado directamente o hayan sido terceros. Independientemente, como quiera que sea, perder una vida en el país ahora y sobre todo en momentos tan críticos que vive nuestra sociedad salvadoreña y el mundo entero, siempre es un dolor sumamente grande.
Así que yo quiero iniciar enviando nuestra solidaridad a esas familias. Sin duda alguna, el tema de las vacaciones y ahora en este nuevo momento, creo que todos cuando vamos en búsqueda o salimos de las vacaciones, querer relajarse, querer distraerse un rato, compartir con la familia, porque el trabajo también no te permite compartir con tu familia la mayor cantidad de tiempo posible. Y cuando tienes el espacio para hacerlo, creo yo, hacerlo de la mejor manera. Yo no creo que ninguna familia ande buscando claro, que ocurra un accidente. O sea, los accidentes son eso, son accidentes. Por algo son accidentes, sí. Ajá, entonces nadie anda queriendo provocarlos ni sufrirlos. Vamos a entrar un poco más de lleno algunos aspectos, por cierto, Romeo. He escuchado a ti en lo particular dar ciertas opiniones con relación a la necesidad de entrarle cuanto antes a hacer un estudio profundo y ver qué se puede hacer con el tema de las pensiones en el país. En los últimos días se han observado vallas y mupis publicitarios en las cuales se están anunciando cambios en el sistema provisional, y esto de alguna manera despierta un poco la inquietud para saber cuáles son hasta este momento los alcances que tiene esta discusión. Entiendo que tú estás también trabajando mucho con este tema en la Asamblea Legislativa. Voy a abrir un poco el tema con con esta temática. Sí, Ernesto. Yo primero, aprovechando, quisiera decirle a la población que desde el momento que salimos electos el 28 de febrero hemos tomado bien en cuenta todas las cosas que la gente nos pidió. No son así tan automáticas y yo a veces les pido paciencia y los entiendo porque realmente los tenían acostumbrados a un trabajo distinto al que estamos haciendo ahora. Con los temas que nos pide la gente, Ernesto, que hay temas bien sensibles, están las pensiones, se tocaban lo de los salarios mínimos, estaban tocando un montón de temas, son bastantes temas importantes, pero en el tema que me preguntas de las pensiones, que es una de mis preocupaciones principales de campaña, le hemos entrado desde que fuimos electos. Lo que se ha hecho ahorita, Ernesto, es un trabajo, te lo quiero explicar lo más rápido posible. Yo estoy trabajando de cerca bastante con la gente del grupo parlamentario Nuevas Ideas, en particular con su coordinador de grupo, Cristian Guevara, porque a mí me preocupa el tema de las pensiones, porque el tema de las pensiones tiene varias divisiones que sí la gente las tiene que entender. Por ejemplo, si nos vamos a los números fríos, solo el 25% de los salvadoreños cotizan a las pensiones. Entonces, si le entramos nada más por el lado de los cotizantes, que tienen todo el derecho, dejamos de fuera el 75% de los salvadoreños que no tienen pensión, y a mí también, que no cotizan, perdón, y a mí también me preocupa qué va a pasar cuando lleguen a la edad de retiro. No, ellos, si el 25% tienen ahorita un panorama gris o un panorama oscuro, ¿te imaginas el 75% que ni cotiza? Están amolados, no tienen nada que opinar en este tema como tal, porque no tuvieran acceso a que los protegiéramos. Y mi interés es proteger al 100% de la gente. Hay gente ahorita que con la pandemia necesita su dinero y hay que entender varias cosas. No puede ser, vamos a meterle el lado más humano y más social, no puede ser que tú seas el dueño de tu cuenta y, por ejemplo, tú vayas a que te atiendan a una AFP y a veces ni te atienden bien. A veces sentís como que un favor te están haciendo y tú estás pagando con tu aporte el salario y esas empresas de AFP. Luego es un poco ilógico, no es lo más razonable pensar que una persona que se queda sin empleo no tenga para llevar comida a su mesa, pero tenga algo ahorrado en una AFP, porque te dicen, es que eso es para cuando tú estés viejo, y ¿cómo sabes si va a llegar a viejo si no tiene ni trabajo ahorita? Entonces, le vamos a meter de lleno. Lo que tú pusiste ahí es que yo pongo en mis redes que hoy sí ya está llegando la agenda de lo de las pensiones para meterle ya y con todo. Diputada Argueta, también desde la perspectiva de ustedes, sé que es un tema muy complejo, pero que ha venido siendo un punto de agenda histórico, quizás considerado como una gran deuda por una de las grandes demandas que la población tiene en algunos sectores, que es precisamente ver qué modelo se puede adaptar de cara a que pueda satisfacer un poco la expectativa de los pensionados que, quieras o no, están o estamos quizás muy bien esperando a ver qué solución se le puede dar a esta situación
para medir el grado de rentabilidad que estas pueden tener. Sí, definitivamente, la verdad es que el tema de las pensiones en el país siguen siendo un dolor de cabeza, no solamente para quien recibe la pensión, que es definitivamente un dolor de cabeza al momento de recibir esa pensión, porque pensó que toda una vida productiva, dada la productividad del país, iba a generar al final una vejez tranquila a través de una pensión. Sin embargo, eso no se está teniendo por ahora, pero también es un problema, nosotras sabemos, lo sabemos muy bien, que también es un problema para el gobierno. El tema de las pensiones es un problema para el gobierno. Sin embargo, nuestra posición ha sido siempre que el tema de las pensiones deben de tener elementos fundamentales o características o pilares fundamentales, como el tema de la universalidad, el tema de debe ser solidario y debe ser justo. Entonces, basados en esos principios o pilares, habían propuestas muy buenas dentro de la Asamblea Legislativa. Incluso nosotros teníamos una nueva propuesta, una nueva ley de pensiones que fue presentada en la legislatura anterior. Sin embargo, con todos los expedientes que se enviaron al archivo, ahora hay que iniciar de cero la discusión y habrá que retomar la discusión. Yo creo que este es un tema que debe de abordarse de manera integral. Coincido en ese punto de que debe ser abordada de manera integral, pero también con mucha responsabilidad, no solamente porque hicimos una promesa en campaña, vamos a salir al paso con un mes, 2 meses, porque el tiempo así nos lo permite. Yo creo que debemos de trabajar y de legislar buscando principalmente el bienestar de los pensionados, pero también el tema de los cotizantes en el país. Ya se decía, y es correcto, que el 25% es el que cotiza en el país. A ver, Romeo, decía de que uno de los elementos claves en todo esto es el tema del fondo como tal. Según datos o cifras que yo tengo acá en mi poder, son alrededor de 12.000 millones de dólares que están precisamente, o es el monto actual del ahorro en el fondo de pensiones, es decir, el dinero que tienen los trabajadores en sus cuentas individuales. Estamos hablando de un dinero de una cantidad bastante exorbitante. Sin duda alguna también es importante hacer la aclaración, como lo dicen los expertos, los especialistas, no es un dinero per se que lo tenemos, sino que está en títulos valores. Pero aquí hay un punto importante para la población, es saber que por qué existe cierto temor en algún momento cuando se habla de tocar el tema de las pensiones en el país. Bueno, creo, Ernesto, que el temor en primer lugar es porque nos han robado antes. Entonces la gente lo que no quiere es que le roben su dinero de pensiones. Quizás le gustaría, como dice la diputada, tenerlo, ¿vea? Ahora, hay que tratar de entender que el Estado también juega un papel de protección, en el cual debe de preocuparse de que el ciudadano tenga, cuando esté un poco en una edad que ya no pueda trabajar, haya logrado tener un fondo para poder tener una pensión. Porque de lo contrario sería aquí una fiesta, ¿vea? Nadie demos aporte de pensión y la gente se gastara ese dinero y al llegar a la edad de la vejez lo que tuvieran sería cero, ¿vea? Entonces, ese es el miedo, creo yo. Tú hablas de 12.000 millones, pero lo que yo tengo como información todavía no oficial es que lo más que hay de accesibilidad a ese dinero es el 1%, Ernesto. Y el 1%, y es preocupante. ¿Dónde está el demás dinero, aunque esté puesto en algunos... pues en algunas inversiones, ¿verdad? Que en el pasado daban muy poquito interés, porque aparentemente era la forma de prestarlo, ¿verdad? A bajo interés, aunque los gobiernos anteriores prestaban altos intereses. Entonces, este tema es bien complejo, pero ¿dónde se rompió este sistema, Ernesto? La gente tiene que entender que las personas trabajaban más o menos 25 años, es un decir, ¿verdad? Pero aportaban, antes era mucho menos que ahora con AFP, no aportaban ni el 10%, Ernesto, de su salario, pero querían retirarse, y de hecho a veces así era, con salarios que equivalían al 66 o 75% de tu salario, y hay gente que vivía otros 25 años. Por supuesto. ¿Cómo puedes tú darle 25 años el 75% de un salario si durante 25 años dieron el 10%? Hoy es más alto, yo creo que el porcentaje anda
anda por el 16 o 17% entre el patrono y el empleado. Entonces la reforma debemos de ser muy creativos, debe ser más profunda, debe ser solidaria, porque debemos de entender en una posible reforma, para mí debe haber inclusive incorporado algún seguro solidario de desempleo, porque esa es la parte, mientras estemos activos, el salvadoreño lo que necesita saber es que está trabajando y está cotizando. Donde tú tienes que entenderlo es qué pasa si pierde un trabajo y ese salvadoreño dice, yo tengo $10,000 en la cuenta de mi AFP y no tengo cómo ir al supermercado. Ahí tenemos que tratar de hacer una parte solidaria para cuando la gente se quede sin empleo, y son muchos temas. Creo yo que es importante en el tema de las pensiones, nuevamente si se está pensando en una propuesta de reforma a lo que ya existe, entonces habrá que ver en qué sentido vaya, porque siempre se ha dicho que una reforma tras reformas al sistema es poner parchecitos, y ojalá resuelva el tema de manera integral. El tema de las pensiones es de interés de todos y de todas, como lo es el tema del agua. Entonces, y debe de estar, por supuesto, abierto a la discusión. Insisto, debe de ser habrá que conocer las propuestas y otras propuestas que puedan llegar. Yo creo que quizás decir eso es un error, pensar que solo lo que yo proponga es lo que se va a aprobar y eso es lo único. Si bien es cierto, los diputados tenemos iniciativas de ley, en este caso el presidente de la República a través de sus ministros, pero la población organizada también tiene, en este caso, la posibilidad de proponer y que los diputados le demos la iniciativa. Así han llegado diferentes propuestas a la Asamblea. Yo creo que en este tema van a seguir llegando propuestas también y espero que al momento de la discusión sean tomados en cuenta y no sean como algo que lo que sucedió en el tema de la ley de agua, que el único proyecto que está en discusión es la propuesta que llegó desde el gobierno. Claro. Y se invisibilizó la propuesta de la sociedad civil, en este caso de las organizaciones. Entender este tema de las pensiones, que ya está demostrado con la ley que se está estudiando del agua, de la ley del recurso hídrico, se llama, es pública. Lo que no podemos tratar de caer en el error es, pueden presentar, yo le digo a la diputada del FMLN, presenten también sus reformas del agua, de pensiones, tienen todo el derecho del mundo. Lo que tenemos que entender es que no nos podemos apropiar de decir de que se ha invisibilizado la propuesta de la sociedad civil, cuando realmente tenemos que definir entonces qué es sociedad civil, porque el 28 de febrero más del 75% de la población le dio sus votos a diputados que estamos en una concordancia con un trabajo, 64 de 84 diputados. Entonces, querer decir que va a ser, al final van a decir entonces que es la versión de los diputados, pero no de la sociedad civil. Tanto en el tema del agua como en el tema de pensiones, todos los diputados, incluyendo los del FMLN, y bienvenidos serían las propuestas, de verdad lo digo, no lo estoy diciendo ni peyorativamente, bienvenidas las propuestas, para que se analicen también. La ley del voto exterior, aquí vamos con otra parte importante de la que yo decía antes. Yo como presidente de la Comisión de Reformas Electorales, le he pedido a los miembros, somos 10 diputados que formamos esa comisión, le he pedido a todos por favor que hagan aportes. Yo he presentado una estructura de ley, tengo el articulado avanzado a un 80%, tenemos también, es lógico, esto es aritmética, las reuniones con las propuestas que tienen nuevas ideas muy avanzadas también. Ellos tienen 2/3 de los diputados, con ellos es que hay que platicarlos también, si no, no va a pasar. Ellos tienen la intención también que pase bien. Hasta el 15 de septiembre se tiene. Tenemos hasta el 15 de septiembre, es bien importante aclarar ese punto. La vamos a sacar. Lo que yo te quería decir es que en realidad, y lo digo con todo respeto, yo le he dicho al diputado Beto Romero de Arena y a la diputada Anabel Belloso del Frente en 4 ocasiones que si nos pueden presentar algún aporte o propuesta, y han optado por decir que van a esperar a que esté la propuesta que Nuevas Ideas y Gana vamos a hacer. Ok, tú les has consultado entonces a ellos, claro, público queda esto registrado de que tú lo has hecho. Pero el fin es el mismo, solo un minuto, el fin es el mismo. Mi fin como Romeo Auerbach, Ernesto y Población es que el salvadoreño a partir del 2024, más adelante lo podemos profundizar porque para mí ahorita no hay ley del voto en el exterior,
lo que hay es como una burla donde se le impidió a los salvadoreños votar en el exterior. Para el 2024, que cualquier salvadoreño que vive en cualquier país del mundo, en cualquier rincón del mundo, pueda tener derecho al voto pasivo y voto activo. Eso significa poder votar y a poder postularse. Por lógica y por costos y por los tiempos en el que estamos, este sistema va a tener que inclinarse por un voto electrónico, por la parte tecnológica. Pero yo creo que los salvadoreños que viven en el exterior, más de 3 millones de salvadoreños, del cual el 90% vive en Estados Unidos, se han ganado a pulso este derecho de poder votar en todas estas fases. Bueno, yo debo decir sobre este tema que, como muy bien se decía, esto es producto de una sentencia de la sala y que ahora ya lo ha retomado la comisión. Hasta ahora de manera muy abierta y pública no se conocen las propuestas, como muy bien lo decía el diputado, de las fracciones que ya han dicho que van a presentar sus propuestas. Entiendo que las demás no lo han dicho, pero de las fracciones que han dicho que van a presentar su propuesta, entiendo no se ha hecho muy pública la discusión. Sin embargo, creo de manera general que sí es un tema, al igual que el tema de las pensiones también, de interés, pero en este caso de interés para los salvadoreños fuera de nuestras fronteras, que con los años se han venido dando algunos pasos importantes y que es necesario, creo yo, seguir legislando en función de generarles herramientas y generar esos derechos a la población salvadoreña fuera de nuestras fronteras. El punto es cómo se va a hacer. El punto es cuál es el objetivo, entonces, o cómo, cuál es el mecanismo para hacerlo. Me voy a subir también el tema que usted mencionaba, diputada, y que tiene que ver con el tema del agua. Hablando precisamente del tema de consultas que se han hecho. Por cierto, la comisión especial que está tratando el tema ha llamado a varios sectores de la sociedad también a participar y para poder de alguna manera tener, digamos, esos insumos pertinentes, ¿cierto? Sí, es que es así. La verdad es que la comisión ad hoc que estudia el tema del agua ha hecho un ejercicio de consultas, que no es la primera vez que se hace en la Asamblea Legislativa. Sobre el tema del agua en el país ha sido un tema ampliamente discutido, no solamente dentro de la Asamblea Legislativa. Ese tema salió de la Asamblea, se fue al territorio, llegó a foros regionales que se hicieron sobre la discusión. Entonces, qué bueno que la comisión ad hoc está abriendo este espacio para que los sectores lleguen a decir una vez más cuál es el interés que ven en el tema del agua. Y ahí la comisión ha citado muy bien a los diferentes actores, a los ambientalistas, a las universidades, a la iglesia, a la empresa privada también, se le invitó y todos han llegado a dar sus aportes. Romeo, gracias por haberme acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, y gracias a la diputada Argueta, y un saludo al pueblo salvadoreño. Gracias, diputada, también por habernos acompañado. En esta segunda parte del programa tenemos como invitado al ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, también el expresidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, al licenciado Juan Carlos Videgaín. Gracias por acompañarnos, ministro. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Gracias, ministro. Sin duda alguna, mucho trabajo durante toda la vacación, ¿no? El periodo vacacional. ¿Cuál es la evaluación que se tiene desde el punto de vista de lo que ya se dijo en la conferencia de prensa, que por cierto la dieron el día de ayer ya como en términos de evaluación, pero también a manera de reflexión de lo que realmente nos deja este periodo vacacional como país? Sí, bueno, de hecho fue una semana bastante movida. Definitivamente toda la Comisión Nacional de Protección Civil vino trabajando un plan desde hace 1 mes y medio para poder atender estas vacaciones agostinas 2021 y se vio toda la articulación del trabajo en conjunto con todas las instituciones en todo el territorio. Estuvimos atendiendo carreteras, centros turísticos, las playas, las montañas. Hubieron una serie de inspecciones en los restaurantes, en los destinos turísticos, también en los destinos culturales.
y también tuvimos miles de controles vehiculares. Todo lo que nosotros hemos organizado o se organiza como gobierno articulado es en función de prevenir y poder atender el mínimo de emergencias que sean inevitables. Pero también es importante la colaboración de las personas en acatar esas medidas, en seguir esas recomendaciones para que ese número sea lo más bajo posible. Entonces, sí hay que hacer esa reflexión, como bien decían. Y, bueno, la imprudencia por algo son accidentes. A veces final, la imprudencia, a veces el dolo o a veces también lo culposo, que son parte de la figura jurídica que hay. Al final, lamentablemente, es por pura imprudencia, es por no acatar las medidas. Por ejemplo, invasión de carril fue la causa número 1. La causa número 2 fue distracción del conductor al volante. Tenemos que ser conscientes, tenemos que respetar no solo nuestra vida, sino que respetar la vida de los demás, los que nos acompañan y los terceros. La mayor parte de las distracciones en el volante es el uso del celular. Entonces, al final, es hacer conciencia a nosotros mismos de que hay prácticas que tenemos que desaprender y aplicar buenas prácticas para poder evitar este tipo de problemas. ¿Cómo se logró de alguna manera establecer esos perímetros de control de velocidad y especialmente de retenes, que son los que de alguna manera a muchos pueden incomodarnos porque nos van deteniendo, lo que sea, pero son necesarios, ¿no? Sí, no, claro. Al final, esos controles son muy importantes. Tuvimos más de 1000 controles en todo el territorio. Eso sirvió también para reducir las cifras. Tuvimos más de 800 pruebas del Alcotest. Tuvimos más de 77, si no me equivoco, personas detenidas por conducción temeraria. Entonces, al final se salvaron vidas con respecto a esos controles, se evitaron accidentes, no solo esos 70 ya voy a confirmar el dato, sí, 77 fueron, ya son 77, no solo esos 77 personas evitaron el posible riesgo de tener un accidente o una fatalidad, sino que también sus acompañantes o terceros que en consecuencia podían haber tenido un accidente con ellos. Entonces, es una gran importancia esos controles. Y fue un trabajo muy bueno que se desarrolló, sí, desde la Comisión Nacional de Protección Civil, pero en conjunto con el Viceministerio de Transporte, la Policía Nacional Civil, que son quienes integran esta rama del tema de prevención en cuanto al Plan Agosto que diseñamos. Parte del Plan Agosto 2021 fue la distribución de 1 millón de mascarillas que se le entregó al Ministerio de Turismo y también al Ministerio de Cultura, para que ellos pudieran distribuir estas en todos los destinos turísticos y culturales que visita la población salvadoreña. Fue muy efectivo hacer eso, estuvimos acompañando con los gobernadores. Vale la pena recalcar que por primera vez los gobernadores se han visto activos. Una de las misiones que el presidente Nayib Bukele nos encomendó al tomar el Ministerio de Gobernación fue volverlo activo, volverlo operativo y dinámico. Y el tema de los gobernadores era una pieza clave para poder cumplir con esta misión. Ellos han acompañado al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Cultura, así como otras instituciones de gobierno en las diferentes actividades, y una de las principales acciones que tuvieron en este marco del plan vacacional fue la entrega y el apoyo a la distribución de mascarillas. Se distribuyó 1 millón a través del Ministerio de Turismo, quien hicieron más de 500 inspecciones en diferentes centros. Se verificaron los cumplimientos de las medidas de bioseguridad, el buen uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, el distanciamiento de las mesas, la limpieza de estas y que no hubieran hacinamientos. Y los gobernadores, al mismo tiempo, en diferentes municipios, adicional a acompañar en algunos días al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Cultura, también hicieron acompañamientos al Viceministerio de Transporte en los controles vehiculares o en alguna otra lugar o institución, así como alcaldías, que también se les repartió mascarillas para que pudieran ser estas distribuidas a toda la población salvadoreña y poder aportar y sumar al tema de la buena práctica del uso de la mascarilla, que recordemos es obligatorio, no podemos dejar de utilizarla, especialmente cuando estemos en espacios públicos.
Catenando ya el tema de la alerta por lluvias y tormenta, hablemos un poquito ya extendida en este tema. Porque entonces, muchos se estarán preguntando, bueno, y en el departamento, ¿quién primero, verdad? Entiendo que hay una estructura. ¿Cómo funciona todo el sistema? Bueno, la estructura de la Comisión Nacional de Protección Civil y todo su sistema comienza desde la comisión en sí, la Dirección General de Protección Civil, la Comisión Nacional, que son los ministerios que la conforman. Luego nos pasamos a las comisiones departamentales, que son los gobernadores quienes las presiden. Luego bajan las comisiones municipales y las comisiones comunales. Toda esta estructura funciona en base a poder tener una reacción organizada, una reacción ordenada en caso que tengamos una emergencia que atender. Sin embargo, desde abril de este año, en el verano, diseñamos e implementamos parte del plan invernal. La primera parte del plan invernal es la prevención y la mitigación de posibles desastres que se nos podían presentar durante el invierno. Con el Ministerio de Obras Públicas, el FOVIAL y los gobernadores y Dirección General de Protección Civil, estuvimos haciendo una serie de obras de mitigación. Se atendieron más de 100 puntos en todo el territorio que tradicionalmente sabemos que sucede un incidente. Adicional a eso, se hizo una preparación. Tenemos una nueva sala de crisis que se inauguró hace unos 2 meses y medio, 3 meses, en la Dirección General de Protección Civil, donde se hicieron las últimas conferencias, y en esa sala de crisis están todos los enlaces también de las comisiones y de los delegados de diferentes instituciones y cuerpos de socorro, para que en el caso que haya una activación en una emergencia, se haga de forma ordenada y coordinada. Adicional a eso, parte del plan, y como algo nuevo en el Ministerio de Gobernación, hicimos la dirección de albergues. Eso tampoco existía, y vimos la necesidad de tener una dirección de albergues para que se pudiera hacer una buena administración en el uso de los albergues en caso de que sean necesarios. Actualmente, por ejemplo, tenemos 2 albergues activos, y así se van desactivando, se van activando, depende de dónde sea la necesidad de estos. Tenemos más de 23 albergues activos, activos, pero no con personas albergadas. Tenemos 2 con personas albergadas, pero más de 23 albergues. En todo caso, listos para poder atender cualquier de forma emergencia. Preventiva para prever, y tenemos una aplicación que también es parte de la nueva dirección de emergencias, que nos sirve para poder tener una buena administración en estos albergues. El rol que tiene el Ministerio de Gobernación frente al tema del ordenamiento territorial. Sí, bueno, qué bueno que saca el tema. Es un tema muy importante que tenemos en el Ministerio de Gobernación, esta herramienta que es crucial para el desarrollo del país. Y hay un dicho que a mí me gusta mencionarlo mucho, y es: el orden es la madre del éxito. Y como en nuestro país lamentablemente no hemos tenido orden, no hemos tenido éxito, y por eso es que somos un país vulnerable. Desde hace 50 años el país vino creciendo de forma desordenada, no hubo un orden en el ordenamiento y desarrollo territorial que debió haber tenido el país, y esta es la consecuencia. Todos estos sucesos climáticos que nos generan o nos colapsan, porque siempre ha llovido, siempre han habido tormentas, siempre hay movimientos telúricos. El problema es cómo hemos crecido a la par de estos sucesos climáticos, y eso es lo que nos ha generado esa vulnerabilidad en el territorio. En el Ministerio de Gobernación, de nuevo, por la misión que nos dio el presidente Nayib Bukele de operativizar este ministerio, fue que en cuanto llegamos conformamos una mesa técnica con especialistas, primero para hacer una propuesta de reformas de ley con el tema de ordenamiento y desarrollo territorial. Hay una mesa especializada que está trabajando este tema desde la primera semana que pusimos un pie en el ministerio. Vamos muy avanzados y muy pronto vamos a poder hacer llegar esta propuesta a la Asamblea Legislativa. El espíritu de esto es hacer un verdadero ordenamiento para tener un verdadero desarrollo territorial en todo nuestro país. Entonces, con esto se pretende poder velar y hacer una corrección de diseño en todo el tema del urbanismo, cómo ha venido creciendo,
cómo se han dado los permisos en diferentes lugares que tal vez no eran aptos esas tierras para los permisos que ahí se emitieron, y eso ha generado toda la vulneración perdón, que tenemos en el territorio. Entonces, con esa dirección de ordenamiento y desarrollo territorial, esa reforma de ley y toda la reestructuración importante que estamos haciendo en esa división del Ministerio de Gobernación, vamos a poder hacer cambios sustanciales y a largo plazo para que el país tenga un nuevo rumbo con respecto al ordenamiento territorial y poder disminuir la vulnerabilidad de esta. Esa va a ser una de tantas ventajas que vamos a tener. Ministro, ya para cerrar un poco la conversación, ¿el Ministerio de Gobernación está al día con todo o necesita de alguna manera hacer ajustes en su estructura orgánica, por ejemplo, ¿no? No, hemos hecho una buena reestructuración. Yo creo que estamos bien con el equipo que tenemos. Estamos trabajando muy bien en función de la población. Muestra de ello es de que hoy se ha visto una dirección de protección civil bastante activa, pero una señal importante, entre otras cosas nuevas que tenemos ahí, es de que nos estamos anticipando a los hechos. Y esta es una característica muy importante de este gobierno, y es que el manejo de la pandemia es una muestra clara, y lo mismo hemos aplicado desde que comenzamos en el 2019 hasta la fecha. El Ministerio de Gobernación no es su excepción, y nos estamos anticipando a los hechos, nos estamos anticipando con la planificación de estos para poder hacer una buena ejecución en todos los planes y en todas las políticas que nos hemos propuesto. Así que yo creo que tenemos un buen equipo, tenemos un buen ministerio en función de la población, y como siempre lo digo, el centro de todas nuestras acciones son las personas. Le quiero agradecer que nos haya permitido tener esta mañana. Al contrario, gracias por la invitación, fue un placer estar acá. Una evaluación de todo el trabajo que se llevó a cabo, y creo que, como usted bien lo dice, lo importante más allá de lo que podría ser el resultado es precisamente siempre llamar a la reflexión a todos, independientemente de las condiciones o la forma en cómo pueden ocurrir los accidentes, a ser precavidos, a hacer realmente, digamos, las precauciones pertinentes para evitar accidentes. Así es. No ser víctimas, ¿no? Hacemos ese llamado, por favor, cuidémonos a nuestros seres queridos, y especialmente ahora que estamos en pandemia, el virus continúa entre nosotros, tenemos que tener esas medidas de bioseguridad, tener las buenas prácticas de implementarlas, y sobre todo la vacunación, que es nuestra mejor protección. Así es que desde ya pues le doy las gracias nuevamente. Gracias a ustedes, amigos, que nos han sintonizado. Arrancamos la semana, por supuesto, con mucho optimismo. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que sus metas, sus objetivos, sus proyectos puedan cumplirse. Gracias, pásenla bien, y como siempre también recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.